Margaret Thornton estaba sentada en su silenciosa sala de estar cuando sonó el teléfono y el nombre de su único hijo apareció en la pantalla, y en ese instante no tenía idea de que esa llamada dividiría su vida en un antes y un después, ni idea de que una sola frase rompería 37 años de sacrificio. La voz de Derek llegó brillante y casual, casi juvenil cuando dijo: «Mamá, me caso mañana. Retiré todo el dinero de tus cuentas bancarias y vendí la casa. Adiós». Y colgó antes de que ella pudiera formar una sola palabra, dejándola mirando la pantalla en un silencio atónito que rápidamente se convirtió en una risa hueca. Él no sabía, comprendió ella con un giro agudo de amarga satisfacción, que la casa que creía haber vendido no era en absoluto su verdadero hogar. Unas horas después, sentada frente a su cámara, invitó a extraños a entrar en su dolor con una calma ensayada. Les dijo que estaba agradecida de que estuvieran allí con ella, les pidió con suavidad que le dieran me gusta al video, que escucharan su historia hasta el final y que le dijeran en los comentarios desde qué ciudad la escuchaban para poder ver hasta dónde había llegado su relato. Luego volvió al principio, porque era la única forma de darle sentido al caos. Margaret, 62 años, tranquila, firme, había pasado 37 pacientes años construyendo su vida ladrillo a ladrillo, trabajando a tiempo parcial en la biblioteca local, viviendo en una modesta casa de 2 habitaciones en los suburbios de Ohio, creyendo que ya había visto todo lo que la vida podía lanzarle. Su hijo Derek, 34, siempre había sido ambicioso, quizá demasiado, pero ella había llevado esa ambición como una medalla de honor, prueba de que sus sacrificios habían significado algo. El primer extraño temblor en su rutina llegó 3 meses antes de que todo se desmoronara, cuando Derek la llamó sonando suave y pensativo, pidiendo sus números de cuenta bancaria para configurar pagos automáticos porque ella estaba envejeciendo y no quería que se le pasara nada importante. Ella dudó, cada hueso cuidadoso de su cuerpo advirtiéndole que frenara, pero era su hijo, su único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, el niño por el que trabajó 2 empleos, el niño al que silenciosamente eligió por encima de su propia juventud y sus propios sueños. Y así se tragó su inquietud y le dio lo que pedía, diciéndose que la confianza entre madre e hijo era sagrada e irrompible, sin imaginar que algo tan sagrado pudiera usarse en su contra. La segunda advertencia llegó 6 semanas después cuando Derek apareció con su prometida, Britney, una mujer de 26 años cuya belleza era afilada, pulida y bordeada de cálculo, el tipo de belleza que estudiaba una habitación como un mapa y a cada persona dentro como un posible escalón en una escalera. Se sentaron en la sala de estar de Margaret mientras los ojos de Britney se deslizaban sobre cada objeto, desde los muebles viejos pero bien cuidados hasta las pinturas y el reloj antiguo en la repisa que había pertenecido al esposo de Margaret, como si silenciosamente asignara un precio a todo. «Esta casa debe valer bastante ahora, Margaret», dijo Britney, sin molestarse en usar mamá o señora Thornton, solo Margaret, plano y distante, antes de comentar que los bienes raíces en el área se habían apreciado mucho. Margaret, que había fregado esos pisos después de turnos dobles y había mantenido esa casa unida a través del duelo y la soledad, respondió simplemente que era su hogar y que no estaba interesada en vender. Derek rió y apretó la mano de Britney, insistiendo en que ella solo estaba conversando, pero hubo un destello en sus ojos que hizo que el estómago de Margaret se retorciera. Luego llegó el domingo que rompió la ilusión, una mañana de finales de octubre cuando se sentó con su café y abrió su banca en línea como siempre, esperando el consuelo familiar de los números que representaban décadas de negarse vacaciones, ropa nueva y cenas fuera, solo para ver que su cuenta de ahorros, que antes tenía 127,000 pesos provenientes del seguro de vida de su esposo y sus propios ahorros, ahora mostraba 1,200 pesos, y su cuenta corriente apenas 53 pesos. El mundo pareció inclinarse mientras llamaba al banco. Hablaba con una representante llamada Ashley y descubría que los retiros habían sido autorizados en línea y transferidos a la cuenta de Derek. Colgó sin siquiera responder a la suave pregunta de la joven, luego se quedó sentada en su mesa de cocina durante 3 horas mirando la pared, preguntándose cómo el niño por el que había sacrificado todo podía quitarle tanto con tanta facilidad. A la mañana siguiente, cuando Derek llamó rebosante de emoción por una hermosa boda de último minuto en el Riverside Country Club, ella apenas pudo forzar las palabras mis cuentas bancarias a través del nudo en su garganta. Él rió, explicó que había retirado el dinero para la boda y su nuevo comienzo, le dijo que estaría bien con la seguridad social y luego reveló casualmente que había vendido la casa por 340,000 pesos usando un poder notarial de documentos que supuestamente ella había firmado, dándole 30 días para mudarse. Cuando la llamada terminó y la rabia y la pena finalmente se quebraron, Margaret se encontró riendo, suave al principio y luego más fuerte, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la verdad encajaba. Derek había vendido la casa equivocada, porque la propiedad que creía que era su hogar era en realidad la casa de alquiler que ella había comprado 15 años antes a su nombre,
totalmente ocupada por la familia Henderson bajo un contrato largo, mientras su verdadero hogar, libre de hipoteca y valorado en casi 600,000 pesos, permanecía protegido en un fideicomiso familiar que Derek ni siquiera sabía que existía. Cuando la risa se desvaneció, algo más frío se instaló en Margaret, una resolución dura y clara que apartó el shock y la dolorosa pregunta de cómo su hijo podía hacerle eso. Fue a su archivador como un soldado que va al armamento, abrió el cajón marcado propiedad y sacó las carpetas meticulosas que había guardado durante años de su tiempo trabajando en oficinas legales antes de colocar un solo libro en la biblioteca. En la carpeta Alquiler de Oak Street encontró el contrato de arrendamiento con los Henderson, el comprobante de su depósito de seguridad y la escritura que mostraba que ella sola era la dueña de la propiedad que Derek acababa de vender fraudulentamente. En otra carpeta confirmó lo que ya sabía. Su verdadero hogar estaba titulado bajo el fideicomiso familiar Robert Thornton, establecido por su difunta suegra, con Margaret como fideicomisaria y beneficiaria. Derek, que había crecido entre esas paredes, claramente nunca había prestado atención a la estructura legal detrás de ellas y debió asumir que su modesta propiedad en alquiler era todo lo que poseía. Sentada en su mesa de cocina, Margaret elaboró un plan calmado y brutal: denunciar el robo a la policía, contactar al departamento de fraudes del banco, consultar a un abogado, proteger a los Henderson y reunir cada prueba posible sobre las acciones de Derek. La idea de enviar a su propio hijo a prisión le revolvía el estómago, recuerdos de mecerlo cuando era un niño febril cruzándole la mente, pero el sonido de su voz en el teléfono burlándose de su seguridad y descartando sus ahorros de toda una vida como si no significaran nada endureció algo dentro de ella que había sido blando por demasiado tiempo. Llamó al banco y abrió un caso de fraude, luego llamó a Martin Green, un abogado de su club de lectura, y le dijo con voz firme que su hijo había robado 127,000 pesos y vendido una propiedad que no le pertenecía. La conmoción de Martín se transformó rápido en concentración profesional mientras la invitaba a su oficina. Antes de ir, recibió un mensaje de su vecina y amiga de años, Patricia, quien había visto aparecer un cartel de "se vende" en la propiedad de Oak Street y luego desaparecer. Durante un café con Patricia, una asistente legal jubilada, Margaret expuso en voz baja la traición, el dinero desaparecido, la venta fraudulenta, y Patricia prometió apoyarla como amiga y como alguien que entendía la ley, y en ese momento Margaret comprendió que no estaba tan sola como Derek creía. Esa tarde, en el escritorio de caoba de Martin Green, Margaret extendió sus documentos como arma sobre el campo de batalla, y Martin los revisó con una mezcla de incredulidad e ira contenida, confirmando que las acciones de Derek no solo eran moralmente reprobables, sino criminalmente graves, implicando fraude, falsificación y tergiversación de propiedad. Juntos contactaron al banco para congelar cualquier actividad adicional, alertaron a la compañía de títulos que manejaba la venta de Oak Street y comenzaron a redactar un informe policial que Margaret decidió retrasar hasta tener todo perfectamente preparado. Durante el trayecto de regreso a casa, Derek llamó presa del pánico por la investigación de fraude del banco, insistiendo en que ella dijera que todo estaba bien, afirmando que tenía permiso y recordándole que le había dado acceso para emergencias, torciendo su confianza para justificar sus actos. Cuando ella lo enfrentó por el supuesto poder notarial, él insistió en que lo había firmado en el hospital cuando estaba enferma de neumonía, y el recuerdo de esos días confusos, febriles, agotados, inundados de formularios, hizo que la sangre de Margaret se enfriara al darse cuenta de que él quizá había deslizado papeles bajo su pluma cuando apenas estaba consciente, fingiendo que eran documentos del seguro. Esa noche, Patricia llegó con una botella de vino y apoyo firme, llamando a Derek un hombre sin corazón en palabras más suaves y ayudando a Margaret a contactar a los Henderson para explicarles que la venta era fraudulenta, asegurándoles que su contrato seguía siendo válido y que haría todo lo posible por protegerlos. La gratitud atónita de Tom Henderson y su promesa de testificar y proporcionar cualquier registro que ella necesitara fortalecieron la determinación de Margaret. A la mañana siguiente, un correo electrónico de la compañía de títulos confirmó que el poder notarial era sospechoso, con un sello de notario vencido y líneas de tiempo imposibles que situaban al notario en otro estado cuando Margaret supuestamente firmó. Congelaron los fondos de la venta, notificaron a los compradores y catalogaron la transacción como posible falsificación y fraude. Margaret reenvió el correo a Martín con el simple mensaje: lo falsificó todo, y luego, en una decisión que sorprendió incluso a ella misma, aceptó asistir a la apresurada y deslumbrante boda de Derek y Britney en el Riverside Country Club. Eligió dejar que él creyera que había ganado, dejar que sonriera y posara para fotos financiadas con dinero robado, mientras aseguraba silenciosamente que cada paso que él diera hacia su nueva vida lo acercara más a las consecuencias que había ganado. El club campestre estaba cubierto de rosas blancas y luz cristalina al día siguiente cuando Margaret llegó con su vestido azul marino, la imagen de una madre digna, mientras en su interior su corazón se sentía como vidrio sostenido solo por pura fuerza de voluntad.
Derek corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, parloteando sobre nuevos comienzos e insistiendo en que todo se resolvería una vez que pasara la confusión sobre el dinero y la casa, y ella estudió su rostro con una mezcla de tristeza y asombro al ver lo fácilmente que separaba sus acciones de su impacto. Britney, reluciente en un vestido que probablemente costaba más que el guardarropa anual de Margaret, le agradeció por venir y comentó con ligereza que la venta de la casa y el dinero eran lo mejor porque Margaret no necesitaba un lugar tan grande y que ella y Derek necesitaban construir su futuro. La respuesta educada y fría de Margaret ocultaba la tormenta bajo sus ojos serenos. Observó la ceremonia mientras su hijo prometía amor y protección a la mujer que lo había ayudado a traicionar a su propia madre, aplaudió en los momentos adecuados y soportó la recepción sintiendo que observaba la vida de otra persona. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de Martín confirmando que la investigación policial había sido abierta y que se estaban preparando cargos por fraude, miró a Derek riendo con sus amigos y decidió dejarle ese último día luminoso. 3 días después, cuando Derek y Britney irrumpieron en su sala furiosos por el dinero congelado de la venta y las acusaciones de la compañía de títulos, finalmente cayeron sus máscaras. Derek insistió en que ella había firmado todo y la acusó de sabotear su vida, mientras Britney, fría y sin disculpas, afirmó que estaban ayudando a una mujer mayor que ya no podía manejar sus finanzas y amenazó con declararla incompetente y enviarla a un hogar de cuidados si no retiraba sus quejas. Un temblor de miedo recorrió a Margaret por un instante, no por sus amenazas, sino por lo completamente que su propio hijo se había vuelto contra ella. Entonces surgió una fuerza más profunda. Los echó de su casa con una voz de acero, contando hasta 5 y significando cada número hasta que ellos dieron un portazo y se marcharon. Conmocionada pero firme, llamó a Martín a la mañana siguiente y le dijo que procediera con todos los cargos. Durante los días siguientes, descansó, cuidó su jardín y dejó que sus amigas la rodearan con comidas, abrazos y recordatorios firmes de que no era cruel por defenderse, que amar a un hijo no significaba aceptar daños sin límites. En el calor de su apoyo y el simple ritmo de regar rosas, sintió que una determinación fría y pura echaba raíces. 2 semanas después, Derek y Britney regresaron juntos en una tranquila mañana de domingo, su aproximación más lenta, más cuidadosa, con margaritas, las favoritas de Margaret, en sus manos y una caja de pastelería en las de ella, como actores llegando para una escena más suave. Pidieron 5 minutos y, contra su mejor juicio, Margaret los dejó sentarse en su sala, observando cómo los ojos de Derek brillaban y él hablaba con la voz suave y rota de un niño arrepentido, diciendo que no había dormido, que sabía que la había traicionado, que había dejado que el estrés y la influencia de Britney lo empujaran a hacer cosas que nunca debió hacer. Britney continuó con su propia disculpa moderada, explicando que había crecido en la pobreza, que había visto en Derek una oportunidad de una vida mejor y que lo había presionado demasiado, afirmando que todo había sido idea suya y que ahora lo lamentaba profundamente. Ofrecieron un plan, una segunda hipoteca sobre su condominio para devolver 100,000 pesos rápidamente y el resto con el tiempo, suplicando a Margaret que retirara el caso penal porque una condena destruiría la carrera de Derek en finanzas y sus sueños de formar una familia, pintando imágenes de futuros nietos y la idea de que esos niños visitarían a su padre en prisión por su decisión. Por un momento, Margaret sintió el dolor de todos los años en los que había imaginado sostener a los bebés de Derek, el tirón de la culpa y la añoranza, pero también vio el destello de ansiedad cuando ella no cedió de inmediato, la forma en que Britney miró su reloj y la tensión en el apretón de manos de Derek. Cuando preguntó en voz baja qué pasaría si decía que no, su calidez desapareció, la voz de Derek se volvió plana y acusadora, el encanto de Britney se afiló en insultos sobre que Margaret era una anciana amargada y egoísta que no soportaba la felicidad de su hijo, amenazando con que terminaría sola y llena de arrepentimiento. Margaret se puso de pie, temblando pero firme, y les dijo que se fueran de su casa. Después de que azotaron la puerta al salir, tiró las margaritas a la basura y llamó a Martín, contándole que habían intentado negociar una restitución parcial a cambio de libertad y que ella se había negado. Su elogio tranquilo por su valentía la sostuvo, pero esa noche permaneció despierta escuchando las palabras de Derek sobre el arrepentimiento. Aún así, cuando llegó la mañana, volvió a elegirse a sí misma, decidiendo que confiar en personas que no habían mostrado un remordimiento genuino sería una traición aún más profunda, de su propio valor y de cada persona mayor demasiado asustada para defenderse. Cuando la fecha del juicio finalmente llegó 6 semanas después, Margaret entró al tribunal con un sencillo traje gris, su cabello plateado cuidadosamente peinado, luciendo exactamente como lo que era, una mujer tranquila y mayor que había sobrevivido tormentas y había decidido no doblarse más. El caso había llamado la atención de los medios locales porque tenía un gancho doloroso, una madre procesando a su propio hijo por abuso financiero. Derek se sentó en la mesa de la defensa con un traje oscuro junto a su abogado, Richard Chen,
con Britney justo detrás, pálida y tensa. La fiscal, Andrea Walls, presentó un argumento inicial meticuloso sobre robo, falsificación y explotación, mientras Chen intentó enmarcarlo como un triste malentendido entre una madre mayor confundida y un hijo que intentaba ayudar. Los testigos declararon uno por uno. La representante del banco que describió la angustia inmediata de Margaret cuando descubrió los fondos desaparecidos, el personal de la compañía de títulos que explicó el sospechoso poder notarial y el sello de notario vencido, el perito que analizó su temblorosa firma del hospital y señaló su inconsistencia con su letra habitual. Los Henderson hablaron sobre casi perder su hogar de alquiler seguro por una venta de la que no sabían nada, su ansiedad y su alivio cuando Margaret intervino. Cuando Margaret subió al estrado, contó su historia con voz clara y firme, describiendo cómo crió sola a Derek después de la muerte de su esposo, trabajando en 2 empleos, amándolo intensamente, luego descubriendo que él había vaciado sus ahorros y vendido una propiedad de la que dependía para su jubilación. Admitió su enfermedad en el hospital y su memoria confusa de firmar formularios de seguro, pero negó haber otorgado conscientemente un poder notarial o haber autorizado la venta o los retiros. Chen intentó insinuar que estaba confundida, influenciada por otros, incluso resentida por el matrimonio de Derek, pero ella se negó a alterarse, respondiendo cada pregunta con firmeza, insistiendo en que esto no se trataba de con quien se había casado, sino de lo que había hecho. Cuando Derek subió al estrado, su historia pulida sobre ayudar a su madre anciana comenzó a desmoronarse bajo el contrainterrogatorio de Andrea, quien le pidió explicar por qué el notario estaba en otro estado el día de la supuesta firma, porque los inquilinos no habían sido revelados a los compradores, porque no había mensajes o correos electrónicos que documentaran el supuesto consentimiento de Margaret. Sus respuestas se volvieron vacilantes, contradictorias y desesperadas, llegando a un punto de quiebre cuando Andrea obligó a que la verdad saliera a la superficie, que él había tomado el dinero y vendido la propiedad para financiar su boda y su nuevo estilo de vida, no para proteger a su madre. Los miembros del jurado observaron cómo su compostura se quebraba, cómo su encanto se desintegraba. Y en algún lugar del fondo de la sala, el corazón de Margaret finalmente aceptó que el niño al que había amado se había ido, reemplazado por un hombre moldeado por decisiones que ella no había hecho por él. Cuando el jurado regresó después de 3 largas horas, el aire en la sala del tribunal se sentía cargado con todas las historias no dichas de madres e hijos, de expectativas y decepciones, de amor y límites. Margaret se sentó con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el portavoz, mientras Derek miraba hacia adelante, los labios apretados, y Britney le apretaba el brazo con los nudillos blancos. El portavoz se puso de pie y, con solemnidad, leyó los veredictos: culpable de gran robo, culpable de fraude, culpable de falsificación. Cada culpable resonó en la sala como una campana, y el rostro de Derek se desplomó como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. Britney dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca, mientras Margaret permanecía muy quieta, sintiendo no triunfo sino un alivio pesado y doloroso de que se hubiera reconocido la justicia. Afuera, los reporteros se agolparon como pájaros, preguntándole cómo se sentía y si lamentaba llevar a su hijo a los tribunales, pero ella respondió con calma que lo que él había hecho era un crimen y que las personas, incluso la familia, deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Habló brevemente sobre el abuso financiero contra personas mayores, sobre cómo el amor sin límites se convierte en permiso para el daño, y animó a otros en situaciones similares a no permitir que la culpa lo silenciara. Luego regresó a su casa tranquila, se quitó el traje y se sentó sola durante mucho tiempo, dejando que las lágrimas llegaran en privado por el niño que había perdido y la mujer en la que finalmente se había convertido. 2 semanas después, en la audiencia de sentencia, el juez escuchó declaraciones de impacto de los Henderson, de los compradores engañados al adquirir una propiedad ocupada, y de la propia Margaret, quien describió la devastación emocional de darse cuenta de que su único hijo había intentado dejarla sin dinero y sin hogar. Derek, en un último intento de redención, habló sobre su vergüenza y suplicó misericordia, diciendo que quería una oportunidad para reconstruir y compensar algún día. El juez, sin embargo, vio un patrón de decisiones calculadas: explotar la enfermedad, falsificar documentos, amenazar a su madre cuando buscaba ayuda, y lo sentenció a 7 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4, además de la restitución completa a Margaret y a las otras víctimas. Margaret observó mientras Derek era llevado esposado, con los ojos rojos y los hombros caídos, y sintió una mezcla punzante de dolor y certeza. Ella no lo había destruido, él lo había hecho solo. En los meses siguientes, las consecuencias se extendieron desde el tribunal como ondas de una piedra arrojada al agua profunda. Derek perdió su trabajo en finanzas y cualquier perspectiva futura en ese mundo, sus certificaciones profesionales fueron revocadas, su nombre ahora asociado con fraude en lugar de éxito.
El condominio que había comprado con dinero robado fue incautado y vendido con pérdidas para ayudar a cubrir la restitución. Britney, que una vez había caminado por la sala de Margaret como si ya fuera suya, se encontró cargando el peso de deudas legales, enfrentando embargos salariales y aislamiento social, su antes activa vida en redes sociales volviéndose completamente silenciosa mientras amigos se distanciaban del escándalo. Finalmente solicitó el divorcio después de 8 meses, presentándose también como víctima de él, regresando a vivir con sus padres y trabajando en múltiples empleos mientras la orden de restitución la seguía como una sombra. Mientras tanto, Margaret recibió el primer pequeño pago de restitución, una cantidad parcial proveniente de la venta del condominio. Y aunque no borró el daño ni restauró instantáneamente sus ahorros, simbolizó el trabajo lento y constante de la justicia. Los Henderson le enviaron una tarjeta sincera agradeciéndole por proteger su hogar y por enseñarles a sus hijos que hacer lo correcto a veces significa enfrentarse incluso a tu propia familia. Patricia y los amigos del club de lectura organizaron una cena tranquila para Margaret, brindando no por el dolor sino por su valentía al negarse a dejarse intimidar, recordándole que tenía todo el derecho de defenderse. Margaret aceptó sus elogios con humildad, admitiendo que aunque había ganado los tribunales, había perdido algo profundo e irreemplazable, pero en lo más hondo también sentía una paz extraña y creciente, la sensación de que por primera vez en muchos años se había elegido a sí misma, no como un acto egoísta, sino como uno necesario. Siguió yendo a la biblioteca, siguió cuidando su jardín, y lentamente los bordes afilados del dolor se suavizaron en una comprensión clara de que el amor sin respeto está incompleto y que protegerse no borraba el amor que alguna vez sintió por Derek, simplemente protegía la parte de ella que aún merecía seguridad y dignidad. 6 meses después de la sentencia de Derek, la vida de Margaret, sorprendentemente, comenzó a florecer en direcciones que jamás habría imaginado a los 62 años. A partir de su experiencia y dolor, inició un pequeño proyecto de consultoría con Patricia, ayudando a personas mayores a reconocer señales financieras de alerta y a crear estructuras de protección sobre sus bienes. Daban talleres en centros comunitarios, respondían preguntas de abuelos y viudas preocupadas, y cada vez que Margaret veía alivio en los ojos de alguien, sentía que su historia, por dolorosa que fuera, había encontrado un propósito significativo. Incluso volvió a permitirse viajar, visitando Irlanda y Canadá, reencontrándose con viejos amigos, y en su cumpleaños número 63, Patricia organizó una fiesta sorpresa llena de risas, comida casera y una sala llena de personas que la querían, prueba de que Derek se equivocaba cuando dijo que moriría sola. Llegaban noticias sobre la vida de Derek en prisión, como la adaptación había sido dura, como luchaba con depresión y ansiedad, como le negaron la libertad condicional por falta de apoyo y evidencia de un verdadero cambio. Britney también cargaba con las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, aprendiendo que construir un futuro sobre el sacrificio de otro tiene un costo. Sentada de nuevo frente a su cámara meses después, Margaret contó la historia que acabas de escuchar con una voz serena y firme en tercera persona, como si relatara la vida de otra mujer, aunque cada palabra nacía de las cicatrices de su propio corazón. Terminó reflexionando que había amado a Derek tan completamente que olvidó enseñarle a amarla de vuelta, que dar sin límites le enseñó a él que tenía derecho a tomar, y que una familia sin integridad es solo una palabra. Luego preguntó a sus espectadores, con una calma penetrante, qué harían ellos si su hijo los traicionara así, si tendrían la fuerza de elegir la justicia sobre la culpa. Agradeció a todos por escuchar, los invitó una vez más a dar me gusta al video y compartir desde qué ciudad la veían, no por números, sino para ver hasta dónde había viajado su advertencia, y les recordó con suavidad que protegerse no es egoísta, es supervivencia, y que nadie, ni siquiera un hijo amado, tiene derecho a robar tu valor. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, y la vida de Margaret Thornton lentamente encontró un nuevo tipo de ritmo, uno que ya no giraba alrededor del humor de Derek o de nietos imaginados, sino alrededor de su propio propósito sereno y de las personas que realmente valoraban su fortaleza. Ella y Patricia formalizaron su pequeña idea de consultoría en una organización modesta llamada Manos Seguras, ayudando a adultos mayores a crear fideicomisos, revisar cuentas bancarias, reconocer trucos de manipulación y, sobre todo, creer que sus instintos importaban. Margaret, quien antes se consideraba simplemente una bibliotecaria y viuda, ahora se paraba en podios de centros comunitarios contando su historia con un tono medido en tercera persona, usando ella cuando en realidad quería decir yo, porque así mantenía la distancia justa entre la cicatriz y la lección. La gente se le acercaba después con voces temblorosas, admitiendo que hijos, sobrinos o cuidadores los presionaban para firmar documentos que no entendían, instándolos a confiar y dejar de hacer preguntas. Cada vez, Margaret les recordaba con calma que el amor no exige obediencia ciega y que quien se molesta por preguntas justas probablemente tiene algo que ocultar. En casa, sus días eran más simples pero más ricos. Mañanas en su jardín,
tardes en la biblioteca o en talleres, noches con su club de lectura o sola con una novela y una taza de té, la casa que Derek intentó quitarle convirtiéndose en un santuario y no en un símbolo de dolor. De vez en cuando llegaban cartas desde la prisión, escritas con la letra apretada y familiar de Derek, dirigidas formalmente a mamá pero llenas de una mezcla extraña de autocompasión y remordimiento frágil. Al principio las leía con las manos temblorosas, viendo los mismos patrones de siempre, arrepentimiento con excusas, disculpas envueltas en quejas sobre el sistema, largos párrafos sobre lo dura que era la prisión, lo injusto que se sentía todo, lo mucho más fácil que habría sido si ella hubiera arreglado las cosas en familia. Respondió solo una vez, con una nota breve y firme escrita en tercera persona, como si narrara sus propios límites para sí misma tanto como para él. Escribió que un hijo que vacía los ahorros de su madre, vende su propiedad, amenaza su seguridad y luego la culpa por las consecuencias aún no entiende lo que significa el verdadero remordimiento. Le explicó que no lo odiaba, que aún recordaba al niño que había sido, pero que la confianza no es una herencia automática, es algo que debe ganarse, y él la había destruido. Terminó la carta diciendo que esperaba que usara su tiempo en prisión para mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, para preguntarse no por qué me pasó esto, sino que en mí eligió la avaricia sobre el amor. Después de eso, colocó sus cartas, cuando llegaban, en una caja de zapatos en su armario sin leerlas, no por crueldad, sino por preservación. Abriría esa caja solo cuando su corazón estuviera realmente listo, y durante mucho tiempo no lo estuvo. Mientras tanto, el mundo de Derek seguía encogiéndose. Las noticias llegaban a Margaret a través de registros públicos y algún susurro ocasional, que lo habían atacado una vez más, que se había inscrito en grupos de consejería, que había empezado a dar tutorías a otros reclusos en matemáticas y finanzas básicas porque, irónicamente, su mente para los números seguía siendo aguda. Britney, quien una vez amenazó con declarar a Margaret incompetente, ahora vivía una vida tranquila e invisible, entrando y saliendo de trabajos, enviando pagos ordenados por el tribunal que eran pequeños pero constantes, cada cheque un eco distante de su antigua arrogancia. A veces, Margaret sostenía esos pagos en su mano y pensaba lo extraño que era que la restitución llegara en sobres tan ordinarios, que las secuelas de una traición pudieran verse como un simple comprobante de depósito bancario. En las noches en que la casa estaba especialmente silenciosa, se sentaba en su mesa de cocina, el mismo lugar donde una vez miró una pared en shock, y se susurraba la verdad difícil como una oración suave, que no había enviado a su hijo a prisión por despecho, sino por necesidad, que protegerse no borraba los años en que lo había amado. ¿Qué dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo? Podía llorar al hijo que perdió y aún así estar agradecida por no haber permitido que la destruyera. Y poco a poco, a medida que más personas le agradecían por su valentía, a medida que más ancianos se alejaban de la manipulación armados con conocimiento en lugar de miedo, llegó a ver que su historia se había extendido mucho más allá de las paredes de su hogar, como una señal de fuego viajando de una ciudad a otra a través de las pantallas y los corazones de extraños que le escucharon decir, con esa misma voz tranquila en tercera persona, que sobrevivir a una traición no se trata de ganar o perder a la familia, pero sobre recordar por fin que tu vida, tu seguridad y tu dignidad no son dones prestados por nadie, ni siquiera por el hijo que una vez llevaste en tu vientre, sino tu propia herencia inrobable. A medida que se desplegaba otro año, Margaret Thornton se encontró creciendo hacia una versión de sí misma que nunca había esperado conocer, una mujer que llevaba cicatrices sin permitir que la definieran, que hablaba con calma sobre la traición sin dejar que la amargura manchara su voz, que ahora entendía que sanar no era una línea recta sino un lento regreso a la fortaleza. Sus días avanzaban con un ritmo suave, talleres con Patricia por la mañana, tardes tranquilas en la biblioteca donde los usuarios habituales la saludaban con calidez, noches dedicadas a cuidar sus hortensias o mirar cómo el sol se derretía en el horizonte desde la ventana de su cocina, y en esas horas ordinarias encontraba una paz que se sentía ganada y no accidental. Más personas buscaban manos seguras a medida que su reputación crecía. Los periódicos escribían pequeños artículos sobre la organización, elogiando cómo dos mujeres jubiladas estaban educando comunidades enteras para reconocer la manipulación financiera. Y a veces Margaret veía extraños en la audiencia asintiendo con lágrimas en los ojos porque ellos también tenían a alguien en su vida que tomaba más de lo que el amor debería permitir. Siempre contaba la historia en tercera persona. Ella confió en su hijo. Ella creyó que la familia significaba seguridad. Ella aprendió la verdad demasiado tarde pero actuó justo a tiempo, porque eso la mantenía con los pies en la tierra, le permitía decir la verdad sin reabrir cada herida. Sin embargo, incluso con este nuevo propósito, la sombra de Derek a veces rozaba su vida. Sus vecinos, pensando que ayudaban, mencionaban haber visto un artículo sobre sus apelaciones de sentencia, o un antiguo compañero de trabajo de él se acercaba en el supermercado, susurrando que Derek lucía más delgado en la foto reciente de la prisión,
desgastado de una manera que sorprendía incluso a quienes alguna vez admiraron su ambición. Margaret asentía con educación, agradecía su preocupación y luego regresaba a la casa que él nunca logró robar, sentándose a la mesa y sintiendo un remolino complejo de dolor y aceptación rodearle suavemente el pecho. Había una parte de ella, una parte quieta y privada, que todavía recordaba a Derek como un niño persiguiendo luciérnagas en el jardín o durmiéndose contra su hombro durante las tormentas, y a veces lloraba a ese niño con una profundidad que le cortaba la respiración. Pero se recordaba cada vez que amar el recuerdo de quien él había sido no la obligaba a tolerar en lo que se había convertido. Sus cartas seguían llegando, a veces apologéticas, a veces furiosas, a veces extrañamente esperanzadas, como si todavía creyera que un día ella despertaría y decidiría deshacer todo lo ocurrido. Ella colocaba cada carta en la caja sin abrirla, manteniendo firme su límite, porque leer sus palabras demasiado pronto se sentía como abrir una herida que apenas había logrado cerrar. Y aún así, pese a todo esto, su vida se expandía de formas que nunca imaginó. Una pareja de ancianos a la que había ayudado la invitó a su cena de aniversario. Una joven madre soltera le agradeció por salvar a su propio padre de firmar documentos que habrían vaciado su pensión. Una reportera local pidió compartir su historia en un programa de seguridad pública. Y Margaret aceptó no por atención, sino para que alguien, en algún lugar, pudiera evitar la misma traición. Una tarde de primavera, mientras recortaba sus rosas, se detuvo cuando un pensamiento floreció suavemente en su interior, la comprensión de que ya no vivía reaccionando a las decisiones de Derek. Ya no despertaba preguntándose qué haría él después, ya no contenía el aliento cuando sonaba el teléfono con un número desconocido, ya no medía su vida por el alcance de sus elecciones. En cambio, estaba construyendo algo sólido para sí misma, algo que Derek no podía influir ni disminuir. Entendió entonces que la justicia no había terminado su vida, sino que había reiniciado sus cimientos, devolviéndole la libertad de elegir la alegría sin culpa. A veces, cuando caía la tarde suavemente, se sentaba con una taza de té y susurraba al aire una esperanza tranquila, no de reversión, no de disculpas, sino de que Derek algún día mirara hacia adentro con honestidad, enfrentara la verdad de sus acciones tal como ella había enfrentado la verdad de su dolor. Si alguna vez lo haría era incierto, pero Margaret había aprendido que su paz no podía depender de la redención de otra persona. Tenía su hogar, su propósito, sus amigos, su voz alcanzando ciudades que nunca había visitado y una vida que ya no estaba ensombrecida por el miedo a perderlo todo. Al elegir la justicia sobre la culpa, se eligió a sí misma, y al elegirse a sí misma, descubrió una fortaleza que alguna vez creyó que solo pertenecía a otros, sin imaginar que la había llevado dentro en silencio todo el tiempo. Al cumplirse el tercer año después de la sentencia de Derek, Margaret Thornton avanzó más profundamente hacia una vida moldeada no por la pérdida sino por la sorprendente abundancia que había florecido a partir de su valentía, y cada día parecía tejer nuevos hilos en el tapiz de quien estaba llegando a ser, hilos de resiliencia, claridad y alegría inesperada que suavizaban el viejo dolor sin borrar las lecciones grabadas en su corazón. Manos Seguras había crecido más de lo que jamás imaginó. Lo que comenzó como un proyecto local ahora llegaba a iglesias, centros para mayores y eventos comunitarios en ciudades cercanas, y a veces incluso funcionarios la invitaban a hablar en paneles sobre la prevención de la manipulación financiera, su voz firme y segura mientras explicaba señales de advertencia, establecimiento de límites y las formas silenciosas e invisibles en que la confianza puede ser abusada. Seguía narrando su historia en tercera persona durante los talleres. Ella creía que su hijo tenía sus mejores intereses en mente. Ella no imaginaba que el peligro podía venir de su propia sangre. Ella aprendió que protegerse no es dureza sino necesidad, porque esa distancia le permitía dar fuerza al mensaje sin hundir a la audiencia en su dolor personal. Sin embargo, incluso mientras hablaba con aplomo y fortaleza, seguía siendo profundamente humana en la privacidad de su hogar, donde las noches eran lo bastante silenciosas como para dejar que los recuerdos entraran como fantasmas. En esas noches se sentaba en su mesa redonda de la cocina, deslizando los dedos sin pensar sobre la veta de la madera, recordando al pequeño Derek que fue alguna vez, con rodillas raspadas y risas brillantes, corriendo con pijamas demasiado grandes y rogando por un cuento más antes de dormir. Pero con la misma rapidez volvía el Derek adulto a su mente, el que vació sus ahorros, vendió su propiedad, amenazó su seguridad y se paró en un tribunal insistiendo en que ella estaba confundida, y el contraste entre esas dos imágenes era una herida que sanaba y se reabría en un ritmo lento y repetido. Aún así, ella se recordaba con suavidad que el duelo no es señal de debilidad, sino de un amor que ya no tiene a dónde ir, y aceptaba que algunas noches fueran más pesadas que otras. Mientras tanto, la vida fuera de sus recuerdos seguía floreciendo. Los vecinos pasaban a menudo con pan recién hecho, los adolescentes del centro comunitario la llamaban Miss Margaret con afecto, y los mayores que asistían a sus talleres la abrazaban con fuerza, susurrando,
Me salvaste o tu historia me dio la fuerza que no sabía que tenía. Y cada vez ella sentía la extraña y humilde certeza de que su dolor se había convertido en una linterna que ayudaba a otros a navegar sus propios momentos oscuros. De vez en cuando recibía actualizaciones de los registros públicos de la Junta de Libertad Condicional que indicaban que las solicitudes de liberación anticipada de Derek habían sido denegadas nuevamente por falta de evidencia de rehabilitación, y aunque una pequeña chispa de tristeza surgía cada vez, ella se recordaba que el verdadero cambio no puede actuarse, debe vivirse, y Derek aún tenía un largo camino antes de que el remordimiento pudiera transformarse en responsabilidad. Los pagos de restitución de Britney llegaban de manera irregular pero constante, pequeñas sumas que Margaret depositaba sin amargura, viéndolas no como venganza sino como la lenta corrección de un equilibrio que alguna vez estuvo peligrosamente inclinado en su contra. Una cálida tarde de verano, al regresar de un taller, encontró un sobre en su buzón con la letra de Derek en el frente, un poco más temblorosa ahora, las líneas más apretadas. Normalmente lo habría puesto en la caja sin más, pero algo en ella se detuvo, y lo llevó a la cocina, dejándolo suavemente sobre la mesa antes de sentarse. No lo abrió. Su límite seguía firme, pero descansó las yemas de los dedos sobre el sobre durante un largo momento, sintiendo el peso de los años entre ellos, recordando cómo una vez guardó sus dibujos de niño con ese mismo cuidado. Entonces la colocó en la caja de zapatos, exhalando lentamente, sin enojo ni perdón, simplemente aceptando la verdad complicada de que sanar no requiere reabrir heridas. A medida que las estaciones cambiaban nuevamente, Margaret comenzó a organizar círculos comunitarios mensuales en su patio trasero, invitando a adultos mayores a compartir sus historias de traición, establecimiento de límites y reconstrucción. Se sentaban entre sus hortensias y rosales, bebiendo té helado mientras compartían verdades suaves sobre la soledad, la confianza y la familia, y Margaret pensaba a menudo en lo irónico y hermoso que era que la herida que su hijo le había causado se hubiera convertido en el puente que la conectaba con tantos corazones. Algunas noches, después de que todos se iban, ella se sentaba sola bajo el brillo suave de las luces del patio, escuchando el zumbido distante de los grillos y recordándose que la paz es algo que elegimos una y otra vez, especialmente en los días en que el pasado golpea con fuerza. Ya no temía que su vida se encogiera con la edad, en cambio, parecía expandirse, llegando a personas en ciudades que nunca había visitado, conmovidas por su historia a través de sus videos y talleres. Cuando terminaba cada grabación pidiendo a los espectadores que comentaran su ciudad para ver hasta dónde había viajado su mensaje, las respuestas de Dubái, Manila, Toronto, Nairobi y muchas más la llenaban de asombro, recordándole que incluso el dolor más personal puede convertirse en un faro para alguien al otro lado del mundo. Y en momentos tranquilos, se permitía soñar con pequeñas alegrías que alguna vez pospuso, tal vez adoptar un perro anciano rescatado, tal vez tomar una clase de cocina en Francia, tal vez escribir un libro con esa voz serena en tercera persona que había perfeccionado, no para revivir el dolor sino para honrar el camino. Sabía que Derek aún tenía años por cumplir, sabía que el camino hacia la autorreflexión era uno que él debía recorrer solo, y aunque no esperaba reconciliación, albergaba en silencio la esperanza de que algún día entendiera la profundidad del regalo que ella le había dado, no la acusación, no las consecuencias, sino la lección tejida en su elección, que el respeto es la base del amor, y sin él, incluso la familia puede fracturarse. Y así Margaret avanzó, paso a paso firme, moldeando una vida que ya no estaba definida por lo que le habían quitado, sino por lo que había recuperado, su valor, su voz, su paz y la inquebrantable certeza de que elegirse a sí misma había abierto puertas que nunca supo que existían. Para el cuarto año después de la sentencia de Derek, Margaret Thornton entró en una versión de su vida que se sentía más suave y más fuerte, una vida en la que sus mañanas comenzaban con la luz del sol derramándose sobre su jardín en lugar del miedo, donde sus tardes estaban llenas de trabajo significativo en vez de espera ansiosa, y donde sus noches le pertenecían por completo, y no a los ecos de la traición que alguna vez vivieron dentro de su pecho como un segundo latido. Sus días avanzaban con una seguridad silenciosa, del tipo que solo crece después de que una persona ha caminado por el fuego y ha descubierto que puede llevar su propia agua para apagar las llamas. Safe Hands se había convertido en un nombre reconocido en varios condados. Centros de adultos mayores la invitaban cada mes, las escuelas le pedían educar a los estudiantes sobre cómo proteger a sus abuelos, e incluso locutores de radio de pueblos pequeños querían saber cómo una bibliotecaria amable se convirtió en la voz de miles que habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Margaret siempre hablaba con esa misma narración serena en tercera persona. Ella confió en él, ella descubrió la verdad, ella eligió la justicia, porque la mantenía firme, le permitía compartir el mensaje sin reabrir la herida frente a desconocidos. Y aún así, fuera de estos eventos, seguía profundamente conectada con la belleza ordinaria de sus días. Cuidar sus rosas, preparar té de manzanilla,
leer libros en el rincón iluminado de su sala y organizar pequeñas cenas para Patricia, Michael, los Johnson y los Reeves, amigos que se habían convertido en su familia improvisada cuando la suya se fracturó. Las noticias sobre Derek le llegaban solo a través de actualizaciones oficiales, apelación denegada, sesiones de consejería atendidas, historial disciplinario mejorando, y ella aceptaba cada actualización con un asentimiento tranquilo, sin aferrarse a la esperanza ni endurecerse en amargura, simplemente reconociendo que su camino ahora le pertenecía solo a él. A veces los vecinos mencionaban su nombre con torpe simpatía, sin saber si ella quería hablar, y Margaret respondía con la misma frase serena: él está haciendo lo que debe para aprender lo que antes no entendía, y eso era verdad. Ya no guardaba enojo, solo una pena distante por lo que pudo haber sido. Britney, mientras tanto, vivía una vida más tranquila, trabajando con constancia, enviando la restitución sin fallar, cada pequeño pago un recordatorio de que las decisiones tienen peso, y Margaret los depositaba sin resentimiento, viéndolos como matemáticas, no memoria. Una tarde a finales de verano, Margaret viajó a un pueblo cercano para enseñar en un taller y después caminó por un bullicioso mercado de agricultores lleno de flores, frascos de miel, colchas hechas a mano y vendedores conversadores. Una joven se le acercó con timidez, explicando que había asistido a uno de los talleres de Margaret meses atrás y que desde entonces había convencido a su tía anciana de no ceder su propiedad a un primo manipulador. La joven abrazó a Margaret con fuerza, susurrando: «La salvaste», y Margaret sintió que sus ojos se humedecían, no de tristeza sino de gratitud porque su historia se había convertido en algo más que dolor personal. De vuelta en casa, descansó en su columpio del porche, la brisa cálida de la tarde contra su piel, y comprendió que ya no vivía con el peso constante que antes cargaba. La herida se había convertido en cicatriz, la cicatriz en historia y la historia en una luz guía para otros. Aún así, había momentos tranquilos y frágiles, en los que pensaba en Derek no como el hombre que la traicionó sino como el niño que una vez corrió por el pasillo con calcetines desparejados. En esas noches, se sentaba en su mesa de cocina con una taza de té, miraba hacia la caja de zapatos llena de cartas sin abrir y reconocía la verdad complicada de que el amor no desaparece cuando la confianza se rompe, simplemente cambia de forma, convirtiéndose en algo más silencioso y privado. No abría las cartas, aún no, pero a veces colocaba su mano sobre la caja y susurraba una esperanza en el silencio, que en algún lugar del largo corredor de los años en prisión, Derek estuviera aprendiendo humildad, aprendiendo empatía, aprendiendo el valor de lo que había desechado. Una mañana de otoño, recibió un correo electrónico de una organización nacional de defensa de adultos mayores pidiéndole que hablara en una conferencia regional. La invitación la sorprendió, pero se sintió como el siguiente paso natural de un viaje que nunca planeó tomar. Aceptó y luego pasó semanas preparando, escribiendo y reescribiendo su discurso en ese mismo estilo en tercera persona, elaborando un mensaje que mezclaba señales de advertencia con sabiduría, vulnerabilidad con fortaleza. El día de la conferencia llegó con aire fresco y cielos brillantes, y cuando subió al escenario ante cientos de personas, la sala se sumió en silencio mientras hablaba sobre confianza, límites, autoestima y el coraje de mantenerse firme cuando es necesario. Cuando terminó, los aplausos se alzaron como una ola, y después innumerables asistentes se acercaron con historias de sus propios dolores, de sus propios hijos que se habían aprovechado, de su propia culpa por elegirse a sí mismos. Margaret escuchó a cada uno con ojos gentiles, ofreciendo la seguridad de que protegerse no es crueldad sino claridad. Esa noche, caminando de regreso a su auto bajo un cielo lleno de estrellas, Margaret se detuvo, sintiendo una verdad profunda y serena asentarse en su interior. No solo había sobrevivido a lo ocurrido, lo había transformado en propósito. Ya no caminaba por la vida definida por la traición de Derek sino por su propia fuerza, sus propias decisiones, su propia recuperación de una vida que alguna vez temió perdida. Y mientras conducía a casa, susurró hacia la noche, no una oración, no un deseo, sino una promesa para sí misma, que seguiría avanzando como la mujer en la que se había convertido, una mujer que había aprendido que la justicia, la sanación y la paz no son regalos otorgados por otros, pero lecciones que seguiría haciendo día tras día con firmeza. Al acercarse el 5.º año y desvanecerse las sombras del pasado contra el lienzo brillante de su nueva vida, Margaret Thornton se encontró al borde de un viaje que nunca esperó emprender, uno que comenzó con desamor pero terminaba con una plenitud que jamás habría imaginado, una historia que le enseñó resiliencia. Afinó su sabiduría y suavemente transformó su comprensión del amor, el perdón y lo que realmente significa elegirse a uno mismo sin arrepentimiento. Para entonces, Safe Hands había florecido como un nombre confiable en todo el estado. Adultos mayores viajaban kilómetros para asistir a sus talleres, los periódicos escribían artículos reflexivos sobre su labor y los grupos comunitarios la invitaban con regularidad para hablar sobre límites, valentía y la silenciosa bravura de recuperar la dignidad propia.
Sin embargo, a pesar del creciente reconocimiento, Margaret permanecía anclada en la suave simpleza de sus días. Caminatas matutinas entre sus hortensias, tardes organizando libros en la biblioteca, noches llenas de juegos de mesa y risas compartidas con Patricia y sus amigos más cercanos, cuya presencia constante se había convertido en un sustituto de la familia que perdió. La caja de zapatos con las cartas de Derek seguía en su armario, intacta pero sin resentimiento, un símbolo tanto de límite como de perdón, porque Margaret había aprendido que perdonar no exigía reunirse, simplemente significaba liberar el peso de su propio corazón. A menudo reflexionaba sobre su camino en la misma narración firme en tercera persona que usaba en sus talleres. Ella creyó que su vida había terminado. Ella aprendió que la verdad podía herir y sanar. Ella descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Y decir esas líneas en voz alta le ayudaba a comprender que su historia no trataba solo de pérdida sino de transformación, no solo de justicia sino de renovación. Luego, en una suave tarde de primavera, ocurrió algo inesperado. Llegó un sobre del Departamento de Correcciones, no una carta de Derek sino un aviso formal que indicaba que estaba programado para ser liberado en unos meses tras cumplir su sentencia completa, con su conducta finalmente estable y su historial disciplinario limpio. Margaret sostuvo el papel un largo momento, sin sentir miedo, enojo ni emoción, sino una aceptación tranquila de que el mundo avanzaba y ella también. Esa noche encendió una pequeña vela y se sentó en su mesa de cocina, la misma mesa donde alguna vez lloró en silencio, donde rió al recordar la ironía de que Derek vendiera la casa equivocada, donde planeó cada paso de su lucha por la justicia, y se permitió pensar en su hijo no como el hombre que rompió su confianza, sino como alguien obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos, alguien que había tenido tiempo y espacio para enfrentarse a su verdad. No sabía si había cambiado, no sabía si sentía verdadero arrepentimiento o solo remordimiento por haber sido descubierto, no sabía si intentaría contactarla o desaparecería en la distancia de su propia reconstrucción. Pero sí sabía algo con absoluta certeza: pasara lo que pasara, su paz ya no dependía de él. En las semanas siguientes continuó su trabajo, dio más charlas, ayudó a más adultos mayores y finalizó un proyecto que había crecido silenciosamente en su corazón, el manuscrito de un libro escrito completamente en tercera persona, contando la historia de una mujer que atravesó la traición y salió más sabia, más fuerte e intacta. Las editoriales mostraron interés y pronto el libro fue programado para publicarse bajo el título Ella se eligió a sí misma, un nombre que hacía que los ojos de Margaret se calentaran cada vez que lo veía impreso. El día en que se aprobó el borrador final, caminó por su jardín al atardecer, pasando los dedos por los pétalos de sus rosas y susurrando un agradecimiento por la vida que había reconstruido, una vida ya no definida por el miedo o la pérdida sino por un triunfo silencioso. Cuando finalmente llegó el día de la liberación de Derek, no sintió agitación, solo una compasión serena. No fue a la instalación, no esperó una llamada, no hizo espacio en su vida para expectativas, porque ese capítulo, comprendió, ya no le pertenecía. Su camino desde ese momento era suyo para escribir, y el de ella ya se dirigía hacia un horizonte distinto. Esa noche, mientras grababa el video final para su canal, su despedida y agradecimiento a los espectadores que habían seguido cada capítulo de su historia, habló con esa misma voz suave y firme, invitando por última vez a los oyentes a comentar su ciudad para saber hasta dónde había viajado su mensaje. Luego cerró su historia con la verdad que había ganado con cada paso difícil. A veces la vida te rompe para mostrarte de qué estás hecho, y a veces elegirte a ti mismo es el acto de amor más poderoso que le darás al mundo. Sonrió suavemente a la cámara, una mujer completa y entera, su camino ya no definido por la traición sino por la fortaleza, y al terminar el video, Margaret sintió la certeza tranquila de que su historia había llegado exactamente a quien debía llegar, y que la última página del capítulo más difícil de su vida había cerrado no con amargura, sino con paz.